Buenos días, iglesia. Para los que llegaron tarde y se perdieron la bendición del estudio de Santiago, nos habló bastante el Señor hoy en el estudio de Santiago. ¿Cierto, esposos? ¿Cierto, esposas? Muy bien. Vamos a la palabra del Señor, al libro del Génesis. Génesis capítulo 32, Génesis 32. Cuando lo tengas me das un fuerte amén. Génesis capítulo 32. Versículo 22. Génesis 32, 22. Dice, durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias porque si estamos aquí es por ti. Oh Señor, no nos permitas olvidar que realmente hemos llegado a este lugar porque tú nos has atraído, porque tú eres el que da el querer como el hacer. Eres tú, Señor, el que ha puesto en nuestro corazón el deseo de venir en la mañana de hoy a darte culto, a rendirte culto, Señor, porque para eso estamos, Señor. Hemos sido creados para adorarte, hemos sido creados para tu gloria, para tu deleite, pero eres tan maravilloso que en ese proceso nosotros nos deleitamos. Cuando verdaderamente entendemos el Evangelio, cuando verdaderamente somos llenos de tu Espíritu, es un deleite estar aquí. Es un deleite estar en tu presencia. Ya no es una carga, ya no es una lucha, es un deleite, es un placer estar ante ti. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Te pedimos, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que nos reveles a Cristo, que nos reveles, Señor, la hermosura del Cordero, la belleza del Cordero que está en la palabra. Queremos ver a nuestro amado Jesús. Queremos ver a nuestro esposo, anhelamos estar con Él, pero queremos conocerle cada vez más. Queremos participar del poder que se manifestó en su resurrección. Queremos morir con Cristo para reinar con Cristo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos fuerza para hacer lo que debemos hacer. Amén y amén. Bueno, quiero antes de seguir con la predicación, que levantemos un clamor en este momento por el hermano de nuestra hermana Kelly Osorio. Anoche tuvo una riña y lo golpearon muy fuerte, está en coma y ahorita hizo un paro. Entonces ellos están en la clínica en ese momento. Vamos a orar por él, por su salud, pero especialmente si el Señor ha decidido llevárselo, que le dé el espacio de poder arrepentirse, le dé el espacio de poder ponerse a cuentas con su Creador y de esa manera, si va a partir de este mundo, parta para vida eterna y no para condenación. Vamos a orar, a suplicar, entendiendo igual que es su voluntad y asumiendo que tenemos que comprender que Dios es justo. Dios que estás en el cielo, ¿cómo presentamos súplicas por los hombres cuando todos somos malos? ¿Cómo podemos interceder, Señor, por seres humanos cuando miramos nuestro propio reflejo y lo que vemos es maldad, lo que vemos es egoísmo, lo que vemos es pecado? Pero también miramos a la cruz, miramos a Cristo, el Cordero, y vemos perfección, vemos obediencia total, vemos humildad, vemos sabiduría. Y vemos la sangre que fue derramada y entendemos que por esa sangre nosotros podemos ser justificados y somos justificados. Entendemos que
nuestra posición no es mejor que la de los que todavía están en pecado, que la diferencia entre ellos y nosotros es que nos has rescatado, porque fuiste tú el que nos rescató, no te andábamos buscando. Los muertos no pueden buscar al Dios vivo. Los muertos no pueden acercarse a la luz porque viven en oscuridad. Los hombres no se acercan a la luz porque sus pecados son expuestos. Pero tú te acercaste a nosotros. Y de esa manera, Señor, hoy podemos levantar un clamor por el hermano de nuestra hermana Kelly. Señor, tú eres soberano, como acabamos de cantar. Tú eres Dios misericordioso que no desea que el malvado perezca, sino desea que se arrepienta y sea salvo. Es en esa palabra que venimos orando. Es en esa palabra que venimos levantando un clamor en este momento, porque le des una oportunidad, Señor, para arrepentirse. Señor Dios Todopoderoso, como está en el Evangelio cuando viniste y dijiste que no encontraste fruto, ibas a cortar, pero el viñador clamó y dijo: Señor, dale un año más. Si en un año no da fruto, córtala, pero dale un año más. Hoy venimos a clamar por una oportunidad. Hoy venimos a suplicar, Señor, que le des la oportunidad de estar consciente, Dios Todopoderoso, y que pueda ponerse a cuentas. Así, Señor, lo que decidas sea llevártelo. Porque la vida terrenal no sirve para nada, es tan corta y tan efímera. Es solamente un tránsito, un paso, Señor, un peregrinaje. Dios, lo verdaderamente importante está cuando cruzamos el umbral de la muerte. Es allí donde empieza la verdadera vida, para gozo o para sufrimiento. Hoy suplicamos, no por las virtudes de la iglesia, no por las virtudes de Kelly, no, ni mucho menos por las virtudes de él, sino por la virtud de Cristo. Por la virtud de Cristo. Que des una oportunidad para salvación. Señor, como dijo David, quedará demostrado en el juicio que tú tienes razón. Y nos sometemos a tu voluntad. Y si tu voluntad, Señor, es decir no en este momento, te glorificamos y te aceptamos tu decisión, porque tú eres justo. Pero mira la virtud de Cristo. Mira al Cordero. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que des una oportunidad. Amén y amén. Bueno. Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas. Quiero ser claro, esto ya no aplica. No quiero escuchar a nadie saliendo con que tengo la bendición de Jacob. Porque de hecho, aquí en esta misma ciudad donde nosotros residimos, hace unos años un pastor salió con la bendición de Abraham y a decir que podía tener hasta 5 mujeres. Eso no es verdad. De hecho, nunca ha sido así. Por eso el Señor con claridad le responde a los fariseos: ¿acaso no han oído que desde el principio Dios hizo hombre y mujer uno solo esposo con una sola esposa? Esto fue permitido por la terquedad del corazón de los hombres y no porque fuese un plan aprobado por el Señor. De hecho, el hecho, valga la redundancia, de que veamos en hombres de Dios como Abraham, que se acostó con la esclava Agar, de que veamos en Jacob, que tenía 2 esposas, de que veamos en David, que llegó a tener muchas concubinas y muchas esposas, solo nos confirma que este libro está inspirado por Dios y que no tiene el propósito de hacer quedar bien a nadie, sino que muestra a los hombres que Dios ha usado como son, simples hombres. Amén. Así que tengamos claro esto. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Voy a ponerte en contexto para que comprendamos bien lo que Dios nos quiere decir. Este momento es el momento del retorno de Jacob. Jacob había huido de su casa, la casa de su padre, porque había intentado robar la primogenitura como tal, de su padre Isaac. Jacob era mellizo como tal, en el vientre de su madre como tal había luchado, él salió
como segundo, pero salió, de acuerdo a la escritura, agarrado del tobillo, agarrado del talón de su hermano Esaú, y por lo tanto Esaú quedó como primogénito, pero habían sido gestados en el mismo vientre al mismo tiempo. Y todo el tiempo Jacob deseaba obtener la primogenitura. Todo el tiempo Jacob como tal deseaba obtener el lugar que le correspondía por nacimiento a su hermano Esaú. Muchos eventos se dieron, no vamos a explicarlos el día de hoy. En primera instancia, Esaú, un hombre profano, como lo declara la escritura en el Nuevo Testamento, vendió los derechos de primogénito a su hermano Jacob por un plato de lentejas, porque tenía mucha hambre y este hombre entregó su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Pero luego, cuando su padre ya se encontraba ciego, había perdido la visión ya por la vejez, está en el momento en que va a bendecir a Esaú como primogénito, va a poner su mano sobre él, hace una treta realmente como de Hollywood junto con su mamá, y entonces tratan de engañar a su padre. Su padre le dice a Esaú: hijo, ve al campo y caza, tráeme un animal, un cabrito, y prepárame un guisado, lo voy a comer y te voy a bendecir. Su mamá escuchó esa conversación y le dice a Jacob: mira, tu papá va a bendecir a tu hermano, es el momento en que usurpes el lugar que le corresponde a él. Pero Jacob dice: mamá, ¿cómo lo voy a hacer si mi hermano es muy velludo? Mi hermano es muy peludo y yo soy lampiño, yo no tengo casi vellos. Mi papá se va a dar cuenta. Así que toman un animal, le quitan la lana y se la pegan literalmente a Jacob por todo el cuerpo, el cuello, por todo lado, para que engañaran realmente a su padre. No solamente hacen eso, sino que se pone un vestido de Esaú, porque Esaú, como era un hombre de casa, normalmente olía a chivo, estaba oliendo mal, mientras que Jacob, de acuerdo a la escritura, era un hombre casero, se la pasaba en la casa, así que normalmente estaba oliendo bien. Engañan a su padre dice: es la voz de Jacob, pero lo llama y lo toca, dice, pero es la piel, son los vellos de Esaú, y lo acerca y huele el vestido y es el olor de mi hijo Esaú. Así que Jacob pone la mano sobre Isaac, pone la mano sobre Jacob, lo bendice, y cuando está terminando de bendecirlo, regresa Esaú con la casa que había obtenido para recibir la bendición, y se encuentra con que ya no hay bendición para él. Lógicamente, para Esaú esa es una consecuencia de haber despreciado lo que Dios le había dado, pero el pecado de Esaú no justifica el pecado de Jacob. Y tenemos que comprender esto para entender esta historia, porque muchos de nosotros intentamos justificar nuestro pecado a raíz del pecado de otros. Entonces, hay esposas que no cumplen con lo que Dios les manda porque es que mi esposo no es un buen esposo. Hay esposos que no cumplen con lo que Dios les demanda porque es que mi esposa no es una buena esposa. Hay padres que no cumplen con lo que Dios les demanda porque es que mi hijo no es un buen hijo, y así sigue toda la cadena. Yo sería un buen empleado si tuviera un buen jefe. Sería un buen jefe si tuviera buenos empleados, y así nos vamos tirando la pelotita unos a otros. Pero el pecado de mi hermano no justifica mi propio pecado. Muchas veces decimos: bueno, sí, yo sé que le hice todo eso, pero es que me exasperó. No. Si bien hay una consecuencia en Esaú, eso no justifica para nada lo que hizo Jacob. Amén. Y tenemos que aprender nosotros esto. Así que Jacob recibe de parte de su padre la bendición, y en ese mismo instante Esaú jura matar a Jacob y dice: en el mismo instante en que mi padre fallezca, le voy a quitar la vida a Jacob. Su madre se entera, escucha este juramento, este voto que hace Esaú, y le dice a Jacob en el mismo día. Quiero que entiendas esto, porque hay mamás que no son sabias al tener preferencia con alguno de sus hijos. Hay mamás que no son sabias, padres que no son sabios, abuelos, tíos que no son sabios al tener preferencia. ¿Tú quieres ver una familia destruida? Ten preferencias. ¿Quieres destruir tu familia? Ten preferencias. ¿Quieres ver a tus hijos enemistados? Ten preferencias. Y vas a ver cómo van a dividirse. Vas a ver cómo se van a enemistar. ¿Quieres tener la iglesia dividida? Ten preferencias. ¿Quieres tener la empresa dividida? Ten preferencias. Porque cuando tú tienes preferencias,
Estás yendo en contravía del ejemplo de nuestro Padre Celestial, quien no tiene favoritos y quien no hace acepción de personas. Amén. Ok. Dicho esto, esta mamá escucha y le dice inmediatamente a su hijo, mira, tu hermano te va a quitar la vida, así que tienes que salir huyendo hoy mismo. Aquella que le dijo, aprovecha la oportunidad y quédate con la bendición, ese mismo día Jacob, en lugar de recibir lo que quería, terminó saliendo de su casa, literalmente a las escondidas, huyendo por miedo a lo que su hermano Esaú pudiese hacerle. No hubo festejos, no hubo recibimiento de posesiones materiales, lo que hubo fue vergüenza. Lo que esa madre obtuvo fue ver a sus hijos enemistados. Lo que esa madre obtuvo fue ver a sus hijos separados, a sus hijos que se convirtieron en enemigos a muerte ese mismo día a causa de la necedad de una madre que tenía preferencias. Jacob huye y en el camino la misericordia de Dios nos muestra que Dios se le presenta. Eso es importante entender. En el camino Dios se le presenta a Jacob y le deja ver una escalera que conectaba el cielo con la tierra, por la que subían y descendían los ángeles del Señor. Y Jacob dice, ese es un lugar aterrador, es puerta del cielo, puerta del cielo. Sin embargo, tiene ese encuentro con el Señor, una revelación de parte de Dios, pero la vida de Jacob no había cambiado. Y este hombre sigue adelante, llega a la tierra donde vivía un tío suyo, Labán, y comienza a trabajar por su esposa, lo engañan. Tiene que trabajar otros 7 años para quedarse con su esposa, por eso tiene 2 esposas. Y más adelante, Jacob lo seguimos viendo tratando de aprovecharse y de ser muy listo, muy vivo humanamente hablando. Cuando lo encontramos acá, Jacob viene retrocediendo y viene precisamente de vuelta a la casa de su padre. Su padre ya había fallecido. Estaba Esaú encargado. Y Jacob tiene miedo de lo que pueda hacerle Esaú. Vamos a ver lo que dice aquí Génesis 32. Versículo 1. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó, este es el campamento de Dios, por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo, den este mensaje a mi señor Esaú, humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Nos sigue relatando los siguientes versículos cómo Jacob comienza a mandar varios siervos con regalos. Es decir, aquel que quiso usurpar el lugar de Esaú finalmente no recibió ninguna herencia material de su padre. Lo que tenía lo había obtenido allá en la casa de su tío Labán y tiene que presentarse como siervo. Ya Jacob no era bienvenido en la casa de Labán y solo le queda regresar a la casa de su padre, donde estaba en ese momento dirigiendo Esaú. Y ya no se presenta como, mira, yo soy tu señor, porque me dieron la bendición, sino que dice, mi señor Esaú. Aquí viene su siervo. Jacob venía humillado. Quiero que entiendas esto, porque el Jacob que salió, si bien salió con vergüenza porque salió a escondidas, era un Jacob altivo. El nombre Jacob significa usurpador o suplantador, o como lo vierten algunas otras versiones que es más cercano a nosotros, engañador. Jacob significa el engañador. Ese era el nombre que se le puso. Y se lo pusieron porque cuando salió del vientre, tratando de devolver a Esaú al vientre para salir el de primero, dijeron, este es un suplantador, este es un engañador, quiere ser el primogénito, pero él no es el primogénito. Pero en este camino de regreso viene completamente humillado en una actitud diferente. Aquí es donde nos encontramos. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas, a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias.
Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa Dios lucha. Dios lucha. Vamos a entender varias cosas. De hecho, ese es el momento donde aparece en escena el pueblo de Israel identificado con el nombre de Israel, como tal, un nombre puesto por el mismo Dios. Este hombre con el que está luchando Jacob es el ángel del Señor. Es el mismo Dios encarnado, es una preencarnación de Cristo. La Escritura, en el Antiguo Testamento, vamos a ver usualmente la Trinidad. Cuando vemos el Padre, vemos Jehová, estamos hablando de Dios Padre. Cuando vemos el ángel de Jehová, estamos viendo a Cristo preencarnado. Y cuando escuchamos el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad no es un invento de la iglesia, la Trinidad ha estado presente desde siempre en la Escritura. Amén. Este ángel, este hombre con el que lucha Jacob es precisamente el mismo Jesucristo preencarnado. Y tenemos varias cosas para aprender acá. La primera, Jacob hace pasar su familia, Jacob hace pasar sus pertenencias y se queda solo en el campamento. Mira, es importante, nos lo decía el Señor anoche, el viernes en la noche en la vigilia, que tenemos que tener un tiempo a solas para buscar la presencia de Dios. Jacob se encontraba solo en el campamento, había hecho pasar su familia, había hecho pasar sus pertenencias, se encontraba únicamente él. No tenía nada a su lado con lo que sintiera, bueno, es que aquí está todo lo que yo tengo, sino se encontraba solamente él. Y estando allí, completamente solo en el campamento, es en ese momento donde aparece el Señor y lucha con él hasta el amanecer. Ahora, quiero que entiendas que esta lucha, literalmente, tenemos que entenderlo porque así lo dice la palabra, hubo una lucha, un forcejeo. No es una lucha que se dio espiritual, no fue una visión de Jacob, sino que literalmente Cristo se encarna, una preencarnación del Mesías, se presenta en el lugar donde está Jacob y tiene una lucha con él. ¿Por qué viene Cristo a luchar con él? Algo que tenemos que comprender, porque diríamos, bueno, pero aparece Cristo, no le habla, no le bendice, sino que llega e inmediatamente viene a luchar con Jacob. ¿Por qué? ¿Qué está mostrando el Señor en ese momento? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar la Escritura? Amados, algo muy sencillo. El ángel del Señor, Cristo, lucha con Jacob para mostrarle a Jacob lo que estaba pasando espiritualmente. Jacob conocía del Dios de Abraham, era su abuelo. Jacob conocía del Dios de Isaac, era su padre. Jacob conocía de Dios porque cuando sale en camino dice, si Dios me bendice y regreso con bien, entonces Dios será mi Dios. Él sabía, él conocía de Dios. Sin embargo, el ángel viene y lucha con él para mostrarle a Jacob que a pesar de su conocimiento espiritual, que a pesar de que su padre era Abraham, el de la promesa, su abuelo, a pesar de que Isaac, su padre, era el hijo de la promesa en el cual Dios dijo, en tu descendencia serán benditas todas las naciones, él estaba en lucha con Dios. Dios viene a luchar con Jacob para mostrarle lo que espiritualmente estaba sucediendo. Y tenemos que comprender que muchas veces nosotros tenemos luchas con el Señor porque Dios nos viene a mostrar que en verdad, aunque no parezca y aunque no lo confesemos, nosotros estamos en lucha contra el Señor. Todo el tiempo que Jacob estuvo afuera, todo el tiempo de la vida de Jacob hasta ese momento, a pesar de las revelaciones, quiero que entiendas esto. Porque Jacob había tenido revelaciones divinas. Había visto la escalera subiendo los ángeles del cielo. En este momento también, como lo vimos, salieron ángeles a la presencia de Jacob. Sin embargo, Jacob seguía en lucha con Dios. Es probable que tú estés aquí hace mucho tiempo y todavía estés luchando con Dios. Y puedes decir, bueno, pero ¿cómo lucho yo con Dios si yo estoy en la iglesia? Hermano, tú luchas con Dios cuando no te sometes a la palabra.
estás luchando con Dios. Estás peleando contra Dios. Tú estás luchando con Dios cuando sigues tratando de encontrar argumentos para no hacer lo que sabes que tienes que hacer. Estás luchando con Dios. Y puedes decir, no, yo no lucho con Dios, yo me identifico, yo soy parte de la promesa descendiente de Abraham. Mira, si hay alguien que podía decir que era descendiente de Abraham, era Jacob. Era Jacob, porque era el nieto, era la segunda línea allí. Isaac, Jacob. Pero el Señor le muestra a Jacob que él estaba, se subió esto, que él estaba luchando con Dios. Amén. Tenemos que comprender esto. Dice, se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Luchó con él hasta el amanecer. Hay una cosa importante que tenemos, ¿sí está escuchando? Hay una cosa, yo no me escucho. Hay una cosa importante y es que la lucha se da en la oscuridad. La lucha se da en la noche. Dice que luchó hasta el amanecer. Cuando despunta el alba, cuando aparece la estrella de la mañana, la lucha termina. Nosotros espiritualmente estábamos en lucha con Dios en la oscuridad. Pero cuando la estrella de la mañana despunta en nuestra vida, dejamos de luchar con Dios y pasamos de estar en ese lugar de oposición a Dios y ahora estamos del lado de Dios. Tenemos que comprender que el nombre Israel dice Dios lucha y Dios lucha por nosotros. Hay algo importante que tenemos que comprender, porque cuando Dios lucha contra nosotros, en verdad, en ese sentido, está luchando a favor de nosotros. Pero la lucha dura mientras dura la oscuridad, hasta que se despliega, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, la estrella de la mañana, que es el mismo Cristo. Él es la estrella de la mañana. Amén. La lucha durará por el tiempo de oscuridad, pero llega el momento cuando vemos la luz y Cristo es la luz del mundo en que acaba nuestra lucha. Nuestra lucha debe terminar con Dios cuando aparece la luz en nuestras vidas. Hay un tiempo de lucha, pero también habrá un tiempo en que el Señor aparecerá y brillará en todo su esplendor. Amén. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Esto puede parecernos extraño, o sea que Jacob le ganó a Dios. O sea que Jacob era más fuerte que el ángel del Señor, que el mismo Cristo. No, tienes que comprender que realmente era una pelea, como podemos decir hoy coloquialmente, de burro, de tigre con burro amarrado. Es decir, no hay posibilidad de que un hombre como tú o como yo le pueda ganar a Cristo. Amén. No hay posibilidad de que podamos luchar contra Dios y ganarle. Cuando dice que cuando el hombre vio que no podía vencer, tenemos que entender lo que nos viene diciendo la Escritura abajo para poder comprender. Dice que le tocó la cadera a Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? Jacob, le contestó él. Bueno, tu nombre ya no será Jacob, sino que te llamarás Israel. Este es un pasaje que nos deja ver la conversión, la salvación. Este es un pasaje que nos apunta a la constancia y a la perseverancia que tú y yo debemos tener en la oración. Dios ha venido hablándonos mucho de que tenemos que estar orando, de que tenemos que estar clamando. Pero también nos recuerda que el cristianismo es un camino estrecho. Jacob pasó toda la noche luchando con el ángel. Ahora, tienes que entender que esa lucha que habla la palabra con el ángel realmente no era una lucha para el Señor, porque para el Señor era fácil quitarse a Jacob de encima. Podría simplemente decir, Jacob muere, y Jacob volvería al polvo. Pero el Señor permite que Jacob siga luchando contra él toda la noche. Amados, hay algo que tenemos que comprender si miramos el Evangelio, y es que pareciera que Cristo, cada vez que se le está acercando a la gente en el ministerio terrenal, en lugar de facilitarle las cosas, se las pone cada vez más difíciles. Cada vez que iba hablando con los fariseos y cada vez que iba hablando con el pueblo, los requisitos, las condiciones para seguir siendo su discípulo eran cada vez mayores. Es como si el Señor estuviera tratando de soltarnos de Él, tratando de deshacerse de nosotros, pero lo que está haciendo es todo lo contrario, diciéndonos y enseñándonos que tenemos que permanecer aferrados a Él hasta que nos bendiga. El Señor dice que toda la noche estuvo luchando con Jacob,
Pero realmente era Jacob el que luchaba por no ser soltado de allí hasta que no obtuviera la bendición. El hecho de que Jacob le diga, no te soltaré hasta que me bendigas, nos tiene que dejar entrever y asegurar que Jacob ya sabía que no estaba luchando con cualquier hombre. Porque si fuese con cualquier hombre, ¿para qué le va a decir no te suelto hasta que me bendigas? ¿De qué sirve la bendición humana? Jacob comprendió que estaba delante de la presencia del mismo Dios y por eso le dice al Señor, Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que hagas la obra que has dicho que vas a hacer en mi vida. Pero esa lucha, hermanos, es en la oración. Esa lucha es pegados al trono del Señor de rodillas. Pero nosotros normalmente dejamos de orar cuando las cosas no se solucionan en el instante que estamos orando. ¿Cuántas oraciones has dejado de presentar delante del Señor? No, ya oré 3 días. No, ya oré 1 semana y no pasó nada. No, ya oré mucho tiempo y el Señor no ha contestado, el Señor no ha respondido. ¿Cuántas causas damos nosotros por perdidas en algún momento, iglesia? Pero el Señor está diciendo que tenemos que seguir allí. Ahora dice Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Por qué Jacob dice no te soltaré y no dice no me soltarás? Porque la palabra nos enseña que Dios no nos suelta. Somos nosotros los que nos soltamos de Dios. Romanos dice, ¿qué diremos? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no nos suelta. Dios no nos suelta. Somos nosotros los que nos soltamos de Dios. He escuchado a veces personas que dicen, mira, ya no volví a la iglesia porque Dios me soltó. Hermanos, no es verdad. Dios no suelta a uno de nosotros. Dios siempre nos quiere tener aquí, en su mano, como dice el Señor Jesucristo, cuando mira a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, pedreas y matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte debajo de mis alas como la gallina reúne a sus polluelos? Dios tiene un propósito y ese propósito es que seas salvo. Ese propósito es que seas redimido. Dios no te va a soltar, pero somos nosotros los que nos soltamos. Mira, aunque podríamos decir, pero mira, el Señor le dijo a Jacob, suéltame, déjame ir, suéltame, dice el original, que ya amanece. Sí, hermanos, muchas cosas que vienen a nuestra vida parecieran ser invitaciones de Dios a que nos soltáramos. No, mira, lo que me están pidiendo ahora es más difícil que lo de antes. Bueno, sí. Hoy hiciste un cambio en tu vida, te pareció doloroso, te aseguro que el que viene va a ser más doloroso. Y te aseguro que el que viene después va a ser más doloroso. Y el que viene después, más doloroso. Siempre lo que Dios nos está pidiendo en nuestra vida nos cuesta mucho más. Pero la respuesta y la posición de Jacob es la correcta. Entendiendo que definitivamente Dios no lo iba a soltar, aunque le había dicho. Porque cuando vemos en Juan capítulo 6, después del milagro de la conversión de los panes y los peces, alimentando a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, llega esa multitud a buscar al Señor y uno pensaría que era el momento en que Cristo los iba a recibir con bombos y platillos. Toda una multitud, 25,000 personas siguiéndolo en ese momento, pero les da una palabra muy fuerte. Y les dice, ustedes son unos glotones. Ustedes me siguen porque les llené la panza, pero no están siguiéndome por lo que es verdaderamente importante. ¿Qué cosa? Salvación de sus almas. Y la gente se va. Dice que todos le dieron la espalda en ese momento y lo abandonaron. Y Cristo se voltea a sus apóstoles y les dice, ¿qué? ¿También se quieren ir? Es una invitación parecida a la que vemos acá. Suéltenme. A ver, suéltenme. Suéltenme. Pero en el fondo lo que está diciendo el Señor es, si me van a seguir por lo que es importante. Quiero que entiendas esto. Dios obra milagros en nuestras vidas. Dios envía ángeles a protegernos. Cuando lleguemos al cielo, te puedo asegurar que vamos a decir, Señor, no me di cuenta todas las veces que me enviaste un ángel y me guardaste. Lo vamos a conocer allá. Pero ese no es el motivo para seguir a Cristo. Ese no es el motivo para estar con Él. Todo el tiempo el Señor nos estremece para que busquemos su presencia por lo único importante, Él.
Él. Él. El Señor no te pide que te niegues a ti mismo para que tengas cosas chéveres en la tierra, porque de hecho, negarnos a nosotros mismos muchas veces nos va a traer problemas en la tierra. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué venir nosotros en esta mañana de domingo a escuchar más de lo mismo, a escuchar que nos neguemos, a escuchar que nos sometamos? ¿Por qué, iglesia? ¿Cuál es el beneficio terrenal para nosotros? La respuesta es muchas veces ninguno. ¿Qué nos garantiza que si aplicamos lo que dice la palabra de la familia no nos vamos a quedar completamente solos? ¿Alguien? ¿Qué nos garantiza que si somos obedientes con las finanzas vamos a tener siempre comodidades? Tal vez lo que suceda cuando nos pongamos en obediencia con las finanzas, ya que nuestras finanzas se reduzcan. No hay ninguna garantía terrenal más allá de que vamos a comer y vestirnos. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Entonces, ¿por qué el Señor nos la pone tan difícil? ¿No sería más fácil si verdaderamente el Evangelio de la prosperidad fuera el correcto? ¿No habría más gente llenando las iglesias? Pensemos un momento en esto, porque es lo que nos está mostrando aquí el Señor. ¿No sería más fácil realmente tener gente salva si el Evangelio de la prosperidad fuera, ahora ven acá, recibe salvación, pero aparte de todo, vas a recibir casa, carro, beca, salud, amigos, dinero, viajes, poder, posición económica, felicidad absoluta? Si Dios quiere que todos sean salvos, ¿por qué no nos ofrece todo eso? ¿Por qué, iglesia? Es lo que está pasando acá. ¿Por qué el Señor lucha con Jacob y le dice, suéltame? Y le está diciendo, suéltame antes de que despunte el alba. Le está diciendo, suéltame antes de bendecirlo. ¿Por qué le dice, suéltame? Suéltame. Porque es lo mismo cuando dice, mira, el Señor le dice a los apóstoles, a los discípulos que lo están siguiendo, a la multitud que lo está escuchando, ¿quién quiere ser mi discípulo? Yo, ok, niégate a ti mismo. Otro hombre se presenta, te seguiré donde quiera que vayas. Las zorras tienen madriguera, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. Oye, pero esa no es la forma de atraer discípulos. Señor, te seguiré. Solamente déjame enterrar a mi padre y a mi madre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. Oye, Señor, pero son mis papás. Señor, te seguiré. Solamente voy y me despido, Señor. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de los cielos. Señor, pero ni siquiera era despedirme. Te estoy diciendo que te voy a seguir. Oye, listo, no me digas que vamos a tener mansiones, pero dime que una casita. No me digas que me cargue la familia, pero oye, déjame atender el sepelio. Ahora, cuando dice eso, no es que se habían muerto los papás, sino la tradición de, déjame, sigo cuidando a mis papás y luego voy y te sigo. La tradición era, me quedo con mis padres hasta que mueran. Y luego voy y te sigo. El que quiera ser mi discípulo tiene que tomar la cruz. La cruz. Oye, mira, hacerme discípulo de Cristo, hacerme discípulo tuyo, significa recibir el odio de los fariseos. Ser expulsado de las sinagogas, porque los fariseos ya habían dado la orden de que todo el que aceptara a Cristo como Mesías, todo el que siguiera a Cristo como discípulo, iba a ser expulsado de las sinagogas. ¿Y tú sabes para el judío qué significaba ser expulsado de la sinagoga? Ser contado como un hereje. Oye, voy a hacer eso y todavía en lugar de decirme, qué bien, hermano, sígueme. ¿Quieres seguirme? ¿Estás dispuesto a que los fariseos te saquen de la sinagoga? Sí, Señor. Ok, toma una cruz y sígueme. Una cruz. Una cruz. Una cosa es que digas, bueno, mañana todos vamos a morir de muerte natural, pero cruz. Señor. O sea, ¿tú no quieres discípulos? Si uno mira la palabra, parece que el Señor no quiere discípulos. Todo el tiempo está, ¿qué? Poniéndoselas más y más y más difícil. Llega el joven rico. Maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Sí. Y sin embargo, este joven pasa por encima el ¡pum! ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Viene supuestamente con una pregunta, ¿cómo? O sea, tú eres el que sabe el camino, muéstramelo.
¿Qué dicen los mandamientos? Ok, ¿qué has hecho? Lo he cumplido todo. Perfecto. Vende todo lo que tienes. No le dijo que vende una parte. Oye, Señor, una cosa es que me digas, mira, tú tienes 1,000 millones, reparte 500. Y te aseguro que mucha gente, 500. Yo escuché del diezmo, pero 500. Bueno, no, al joven rico le dijo, vende todo. Todo. O sea, los 1,000 millones. Era un joven rico. Un joven rico es importante entender porque no era un viejo rico, era un joven rico. Es decir, que tenía toda la vida por delante. ¿Para qué? Disfrutar comodidades. Tenía la vida asegurada. Un joven rico vende todo lo que tienes. Tráemelo. No, ¿sabes qué le dijo? Ni siquiera me lo vas a traer, lo vas a repartir a los pobres. Pues le dio más duro. Y luego ven y sígueme. Y el joven se da la media vuelta y dice, no. Una cosa es que me diga, mira, tienes que apoyar el ministerio. Tienes que compartir con los pobres, pero que lo regale todo. A ninguna otra persona el Señor le pidió eso, solo al joven rico. ¿Sabes qué? Dice el Señor después, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces se voltean los apóstoles y dicen, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Y el Señor dice, no se preocupen todos. Dice, la verdad, humanamente hablando, ninguno. Yo quiero que entiendas el Evangelio. Quiero que entiendas la preparación para el amanecer, porque el amanecer se da al tercer día cuando Cristo se levanta de entre los muertos. Pero todo el tiempo, toda la parte anterior, parece que Cristo estuviera sistemáticamente diciendo, suéltenme, no quiero. Hace un milagro que podría hacer que la gente saliera corriendo detrás de él. Sana al paralítico y dice, no le digas a nadie. Oye, pero si le cuento a la gente lo que hiciste, te van a seguir. No le cuentes a nadie. No me interesa que sepan que te hizo un milagro. Te hizo un milagro, ya. Arrepiéntete, no vuelvas a pecar. ¿Por qué no coge el Señor los milagros y dicen, fui yo? El que lo levantó de los muertos fui yo. No, silencio. No cuenten. No había interés en Cristo, pareciera, en que la gente lo siguiera. Y de hecho, si miran los evangelios, cada vez que se levantaba un grupo grande, les daba durísimo. Y el grupo otra vez volvía a casi cero. Al punto que cuando termina el ministerio del Señor Jesucristo, frente a la cruz, habían 4 mujeres y Juan el apóstol. Ni siquiera los 12 apóstoles. Bueno, Judas ya estaba aparte. Ni siquiera los 11. No, 4 mujeres y Juan. Los otros andaban pagando esconderos de a peso. Y entonces, ¿fracasó el ministerio del Señor? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué Cristo hace eso? Y es exactamente lo que vemos acá. Jacob está con él y le dice, suéltame. Ahora, ¿quién buscó a quién? ¿Jacob buscó al ángel del Señor? ¿O el ángel del Señor buscó a Jacob? El ángel del Señor buscó a Jacob. ¿Quién fue a estar en Jerusalén y en Palestina y en Judea, en Galilea? Fue Cristo el que vino a la tierra. Entonces, si vino a mostrarse como el Mesías, ¿por qué no la facilitó? Que es lo que decimos el día de hoy. Es lo que están predicando, y si le ponemos lógica humana, tienen razón los predicadores de la prosperidad. Oye, es que si tú le hablas a la gente del infierno, no quieren venir. Porque ¿cómo empieza el Evangelio? Desde entonces comenzó el Señor a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, el hacha está la puesta a la raíz y va a cortar toda rama que no dé fruto, todo árbol que no dé fruto y lo va a echar ¿dónde? Al infierno. Oye, ¿quién viene con eso? ¿Quién viene con eso? ¿Por qué más bien no le hablas del amor de Dios? ¿Por qué no le hablas más bien de que Dios sana? ¿Por qué no le hablas más bien de que Dios restaura? ¿Por qué no le hablas más bien de que Dios prospera? Bueno, Dios sana, Dios restaura, Dios prospera, eso es verdad. Pero Dios no nos llama a predicar así. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque quiero volverte a recordar algo. Aquí han habido testimonios de sanidades. Aquí, en esta iglesia tan pequeñita. Hemos visto milagros de sanidades. Aquí hemos visto restauración de matrimonios.
Aquí hemos visto milagros de Dios pagando deudas, sacando gente de la quiebra. Entonces, ¿por qué no predicamos eso si finalmente aquí lo hemos vivido? Aquí hemos visto milagros de gente que dice, mira, una libra de arroz me duró como 15 días. Yo lo hice en mi casa. Aquí hemos visto milagros de que cocinamos para 3 y llegaron 15 y todos comieron. En mi casa lo he visto. Cuando no teníamos local, que llegaban todas las consejerías a mi casa, a veces llegaban los ministros allá, llegaban sin avisar, llegaban casualmente 12 y cuarto. Era casual, yo sigo firme en que era casual. Llegaban, no fue planeado, pero llegaban a las 12 y cuarto. Y mi esposa decía, Juan, hicimos almuerzo para los dos. Ora. Y oraba y todos comían. Y en esa época eran ministros comelones. Había unos que devoraban y comían y quedaban llenos, saciados. ¿Por qué entonces no estamos aquí predicando eso? ¿Por qué no nos enfocamos en decir, hermano, ven, porque Dios va a multiplicar toda la cena? Levanten la mano los que están por primera vez en este lugar. Voy a apoyarme con ustedes. Bueno, no sé si han ido o no han ido a iglesia cristiana, pero vamos a pensar que la primera vez que ustedes vienen, ¿por qué en lugar de decir lo que les voy a decir, no les digo, quédate aquí porque Dios te va a hacer millonario? Quédate. Dios puede hacerte millonario. Dios puede darte todo lo que deseas en tu corazón. Y Dios puede darte lo que deseas en tu corazón. Amén. No sería mentira. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué Dios nos llama a predicar a los predicadores otra cosa? ¿Por qué Pablo no fue a Atenas a decir, cuando estuvo en el Areópago, que era como el palacio municipal, el Congreso de Atenas, ¿por qué no se paró a decir, ciudadanos atenienses, el Dios que hizo el cielo y la tierra me ha enviado para decirles, reciban bendiciones? El Dios que hizo los cielos y la tierra me ha enviado para decirles, esta ciudad es conocida, va a ser más conocida todavía. Todos ustedes van a recibir en los próximos 30 días noticias de tremendos negocios que van a reventar. ¿Por qué Pablo no hizo eso? Te aseguro que si Pablo se para en Atenas a hacer eso, todos se vuelcan a Pablo. ¿Por qué Pablo no predicó eso en Filipos? ¿Por qué Pablo no predicó eso en Listra? ¿Por qué Pablo no predicó eso allá en Iconio, en Colosas, en Jerusalén, en todo lugar? ¿Por qué lo que predicó fue, ciudadanos atenienses, el Dios que hizo el cielo y la tierra ha pasado por alto su ignorancia y su idolatría, pero ahora demanda que se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Él para que reciban salvación? Él es el Dios que no necesita nada de ustedes. Y entonces dijeron, ¿y este loco de qué habla? Esa fue la respuesta. Este charlatán que está diciendo, está loco, habla de uno, ¿cuál? Y un puñadito se convirtió. Y le fue bien, porque no salió golpeado. Porque venía de Berea y Tesalónica, donde había sido expulsado. Venía de Listra, donde había sido apedreado. ¿Por qué? Iglesia, lo que tenemos que pensar en la mañana de hoy, ¿por qué? ¿Por qué? Si en verdad Dios hace milagros, Pablo los tuvo en su propia vida. Hechos capítulo 28 muestra el naufragio. 27, perdón, el naufragio de Pablo. Naufraga frente a la isla de Malta. Son rescatados del naufragio. Llega y comienza a servir a toda la gente. Levanta leña para prender una fogata. Y de la leña salta una serpiente venenosa, se le cuelga en el brazo, lo muerde. Y la gente que está ahí dice, sin duda este hombre es un asesino, escapó del naufragio, pero los dioses no van a permitir que siga con vida. Pablo se sacudió la serpiente y siguió levantando la leña y la gente se quedó esperando que se hinchara y cayera, dice literalmente la palabra de Dios. No le pasó nada. Y entonces dijeron, no es un asesino, es un Dios hecho hombre. Y Pablo no se levanta a decir, miren, el Dios al que sirvo es el Dios que va a hacer que ustedes nunca se enfermen, nunca se mueran, le pueden pisar serpientes. Y finalmente Cristo dijo eso. No, va y predica lo mismo. Arrepiéntanse de su maldad. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Porque es que lo único importante es que Cristo sea glorificado. Todo el evangelio gira en torno a una sola cosa, la gloria de Cristo. Ni siquiera gira en torno a la salvación.
Esto puede sonarte un poco extraño, pero ni siquiera gira en torno a la salvación. Porque si lo único que tú buscas es la salvación, estás interesado en una cosa diferente. Y lo importante de la salvación es Cristo. Porque cuando tú eres salvo, Cristo es glorificado. La obra que Cristo hizo en la cruz tiene éxito. Todo es Cristo. Todo gira en torno ¿a qué? A Cristo. Y el propósito de la predicación debe ser que tu vida cambie. ¿Pero para qué? No para que seas salvado, sino porque con tu transformación de vida, Cristo sea glorificado. Si ustedes tres que están por primera vez no conocen todavía a Cristo y el Espíritu Santo les abre el corazón el día de hoy, te abre la mente el día de hoy y entiendes el Evangelio y llegas a tu lugar de trabajo con tu familia y te ven como un hombre diferente, van a glorificar a Cristo por lo que hizo en tu corazón. Es eso. Es eso, hermanos. Ese es el motivo por el cual Cristo intenta zafarse a todos aquellos que se acercan a Él con propósitos diferentes. Y tenemos que estar entendiendo algo que aún para nosotros es difícil. Y entonces, ¿por qué permanezco con Cristo si es tan difícil? Por Cristo. Por Cristo. Hermanos, por Cristo. No hay nada más importante. ¿Por qué les predico los que les predico en lugar de predicarles? Y fíjense que lo acabamos de estudiar el día de hoy. Podríamos comenzar a hacer prédicas sin pactos y sin nada, pero que nos tengan bien chéveros, bien alegres. Mucha promesa, mucha cosa. Y no estaríamos mintiendo. Porque Dios salva, Dios sana, Dios prospera, Dios restaura, ¿o no? Pero es que eso no es lo importante. Esas son las añadiduras. Esas son las añadiduras. Y nadie paga por las añadiduras. Creo que ya he usado ese ejemplo aquí, pero creo que es válido. Si tú vas a un restaurante y pides un baby beef, estamos cerrando ayuno, ¿no? Pides un churrasco y entonces te trae el mesero un plato lleno de vegetales muy bien servidos, un tomate con forma de girasol y una... Oh, qué bien, qué chévere. Y después te traen la cuenta, pero no ha llegado la carne. ¿Tú qué dices? ¿Y la carne? No, pero mira la zanahoria, cómo está puesta. Sí, pero la carne. No, pero mira todo cómo te decoramos Sí, pero la carne. Y mira el violinista que está allá en el fondo, qué bonito toca. Sí, pero la carne. Y mira la mesa, qué cómoda es y la silla se reclina. Sí, pero ¿y la carne? Y si no te traen la carne, ¿pagas o no pagas? Pues no pagas. Pero si vas al mismo restaurante o a un restaurante pides una carne y te traen solo la carne y no te ponen nada más sino la carne y al final te pasan la cuenta, ¿tienes que pagar o no tienes que pagar? Oye, pero no me sirvieron un tomatico ni una Hermano, usted pide una carne. Sí, pero hay un tomatico, una carne. Ahora, si te traen la carne y aparte de todo tienes un violinista, tienes una silla que se reclina, tienes la zanahoria, tienes el tomate en forma de girasol, bueno, qué bien. ¿Hubo qué? Añadiduras. Pero eso no es lo importante. Tú y yo tenemos que comprender qué es lo importante en el Evangelio. Ahora bien, dice, déjame ir, pues ya amanece, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? Mira, quiero que entiendas cómo Jacob comprende lo que es la bendición y cómo Dios muestra lo que es la verdadera bendición de parte de Dios. Si bien lo hemos estudiado, dice la palabra que toda buena dádiva proviene a nosotros de parte de ¿quién? Del Padre. La comida proviene del Padre, el vestido proviene del Padre, la salud proviene del Padre, todo proviene del Padre. Aquí mira, Jacob pide una bendición. Y el Señor lo primero que hace a Jacob para bendecirlo es decirle cómo te llamas. Podríamos decir, bueno, eso no tiene nada de raro. Sí, tiene mucho para decirnos, porque antes de la bendición debe venir la confesión. No te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas? ¿Sabes qué le está diciendo el Señor a Jacob? Confiesa. ¿Quién eres tú? ¿Qué dijo Jacob? ¿Yo soy qué? Jacob. Me llamo engañador. Me llamo embaucador. Soy un mentiroso. Soy un estafador.
soy un usurpador. Hermanos, no puede venir la bendición antes de la confesión. Y ese es el mismo evangelio. Arrepiéntanse. Confiesen sus pecados a Dios. Arrepiéntanse, confiesen sus pecados a Dios. Ahora, ¿cómo vamos a confesar lo que no sabemos que está mal? Jacob sabía lo que significaba su nombre. Para los hebreos era muy importante el significado de los nombres. Jacob sabía lo que significaba su nombre. Por eso el evangelio verdadero siempre va a iniciar con la predicación del pecado. Por eso tú en este lugar, si sigues viniendo a este lugar, vas a seguir escuchando que hablamos del pecado, para que tú puedas identificar el pecado en tu vida y lo puedas confesar delante del Señor y seas perdonado. Por eso siempre va a ser eso. ¿Por qué no me hablas del dinero, hermano? Porque el dinero no te salva. El libro de los Salmos dice con claridad, nadie jamás podrá pagar el dinero suficiente para su salvación. Lo dice literalmente. Deberían escucharlo en todas las iglesias. Sí está escrito de manera literal. Nadie jamás podrá pagar lo suficiente. No importa si el pacto que llevan y si la ofrenda que llevan es de $1,000 millones. No alcanza para pagar la salvación. No alcanza. No alcanza. Amén. Me llamo Jacob. Y lo que está a tu lado, me llamo Jacob. Me llamo Jacob. De hecho, ese es el título del mensaje, me llamo Jacob. Me llamo Jacob implica reconocer delante del Señor cuál es mi pecado. Soy un adúltero, soy un mentiroso, soy un amargado, soy un chismoso. ¿Qué es el pecado? Pero debes confesarlo. Ahora, cuando Jacob dice, me llamo Jacob, contestó él, inmediatamente el versículo 28 nos muestra el resultado de la confesión y cuando estamos delante del Señor. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa Dios lucha. ¿Qué es lo primero que hace el Señor? ¿Cuál es la verdadera bendición? Jacob clama por una bendición. Pero quiero que recuerdes algo. El versículo 22 nos dice que Jacob tenía muchas, ¿qué? Posesiones. El capítulo 32, versículo 2 nos dice eso. Tengo muchos animales, tengo muchos burros, tengo muchos siervos, tengo mucho oro, tengo mucha, ¿qué? Plata. ¿Pero qué necesito? Una bendición tuya, Dios. Si hoy el mundo entendiera eso, si hoy la iglesia, que se llama a sí misma cristiana, en la mañana de hoy entendiera eso, andarían clamando por una bendición verdadera. Jacob no necesitaba dinero. Jacob no estaba enfermo. Jacob no necesitaba, Señor, me siento solito, mándame una esposa. Tenía 2 esposas y 2 amantes. Y 2 amantes legalizadas. Porque eran las esclavas de sus esposas, entonces podía tenerlas. Y las esposas con frecuencia le decían, ve y acuéstate con mi esclava para que me des otro hijo. Eso lo puedes leer ahí en Génesis. No tenía problemas en esa área. Pero sin embargo, Jacob reconoce delante de Dios, necesito que ¿qué? Que me bendigas. ¿Qué era lo que necesitaba Jacob? Transformación, conversión. Ya no ser un embaucador, ser Israel. Ya no ser enemigo de Dios, ser amigo de Dios. Ya no ser hijo del diablo, ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Ya no ser ¿qué? Enemigos lejanos, ahora somos ¿qué? Pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio. Pueblo escogido para llevar a cabo las buenas obras que Él ha preparado. Cambiar de Jacob a Israel, hermano, significa transformación, significa conversión, significa que lo viejo pasó y ha llegado ya lo nuevo. Significa que somos una nueva creación en Él, porque recuerden que el nombre de una persona significa mucho. En ese momento fue cambiado Jacob, en ese momento fue cambiado a Israel. Y tremendo, porque es ahí donde comienza a ser identificado el pueblo de Dios como Israel, con este hombre que fue y confesó. Con este hombre que fue y dijo, Señor, no te suelto hasta que me bendigas. No te suelto hasta que me cambies.
Hermanos, todavía hay personas en la iglesia que siguen con sus viejos hábitos. Vayan y péguense delante del Señor y digan, Señor, no te suelto hasta que me cambies. No te suelto hasta que me transformes. No me suelto de ti hasta que me salves, porque puede ser incluso que alguno de ustedes no sea salvo. Puede ser que alguno de ustedes, a pesar de todo el tiempo que llevan caminando en la iglesia, todavía no sean salvos, porque siguen comportándose como Jacob. Porque ahí es donde viene ¿y cómo sé? ¿Cómo sé que soy salvo? Bueno, te voy a explicar. Aquí dice, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, es decir, cuando vio que Jacob no se iba a soltar, cuando vio que realmente iba a haber una conversión, ¿entiende esto? Porque es que Dios ya sabe quiénes van a aceptar el llamado de salvación. Él es soberano y Él lo sabe todo. Él ya sabe quiénes van a ser los que van a ser salvos. Amén. Cuando vio que no ganaría el combate, es decir, cuando vio que a pesar de la insistencia y a pesar de la lucha, Jacob seguía asido. La palabra original es asido, que significa como hacer prensa. O sea, cogió, hizo prensa y no soltó. O sea, Jacob se pegó. No sé si el Señor se presentó ahí con túnica, lo más probable porque estaban en esa época. Se le pegó a la túnica y me puedes arrastrar, pero yo no qué. No me suelto. No me suelto, hermano, agárrate bien. Cuando el Señor vio que Jacob no lo iba a soltar y por eso no iba a ganar, a eso se refiere con no iba a ganar, que Jacob se iba a quedar ahí pegado y que por causa de que se iba a quedar pegado, Él lo iba a bendecir, cambiándolo de Jacob a Israel. Entonces, ¿qué hizo? Le tocó la cadera y se la dislocó. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Cuando Jacob le toca en la cadera, más adelante la palabra del Señor dice que Jacob iba rengueando. Dice el versículo 31. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Jacob quedó cojo. Ahora, la cojera no era en el pie. La cojera era en ¿dónde? Esto no lo voy a hacer por burla. Quiero que quede claro. Lo voy a hacer para que entiendas. Jacob a partir de ese momento comenzó a caminar. El caminado de Jacob, de esa manera, era todo menos elegante, era todo menos distinguido, era un caminado que traía vergüenza sobre él. Era un caminado que hacía que la gente que estaba alrededor lo viera con ¿qué? Desprecio. Eso es justamente lo que pasa cuando tú tomas el nombre de Cristo. Tu forma de caminar tiene que cambiar. Tu forma de caminar tiene que cambiar. ¿Qué significa eso? ¿Que todos vamos a caminar así? No. Significa la forma de caminar. Tu forma de vida tiene que cambiar. Ya no caminas igual. Por eso la palabra dice los que siguen el camino. Es decir, los que caminan en la senda ¿qué? Angosta. El mundo nos mira negándonos. El mundo nos mira. Mira, ayer fuimos a hacer mercado y me volvió a pasar lo de los panes. No pagué. Pero bendito sea el Señor, mi esposa en el carro, estamos llegando al carro, me dijo, ¿pagaste los panes? Los panes. Te devolví. Mira, 2 panes que, ¿dónde están? No, ya me los comí. Me miran como tontos. Cristianos tontos. Ya no lo había hecho, se había ido sin pagar los panes. Ya había salido del supermercado. Entonces me meto en el camino estrecho y me humillo. ¿Por qué? Por Cristo. Porque soy diferente. Y para el mundo eso es vergonzoso. ¿Quién quiere caminar lisiado? Y vuelvo a decirte, no fue que le dobló el pie, que la puede disimular. Ahí, no, la cadera. Donde caminara Jacob, se iban a dar cuenta, Jacob, vamos. Inmediatamente, oye, ese no es el Jacob que vimos saliendo de aquí. Ese no es el Jacob orgulloso. Ese no es el Jacob que lo vimos levantando la mirada. No, ese es un Jacob que viene humillado. Quiero que prestes atención y te imagines a Jacob llegando donde Esaú. Antes había dicho, mira, tu siervo tiene mucho ¿qué? Dinero. Uy, caramba, Jacob prosperó harto. Ahí viene Jacob. Miércoles, Jacob. Mira Jacob, mira dónde quedó. Bueno, iglesia, lo que Dios quiere con nosotros es que el mundo pueda decir eso. El Señor nos cambia la manera de caminar. Esa es la señal de la bendición.
Si tú sigues caminando como caminabas antes de que te llamaran Israel, antes de que te llamaran cristiano, tú no has sido salvo. Porque quien es salvo, Dios le toca la cadera, se la disloca para que camine diferente, camine humillado, porque los que se humillan serán exaltados. Y por eso la palabra lo declara, que para el mundo el evangelio es ¿qué? Locura. ¿O no es loco que estemos aquí nosotros escuchando esto? Díganme. ¿No es loco que en el pleno siglo XXI las mujeres de esta iglesia estén dispuestas a sacrificar sus carreras y quedarse en la casa cuidando a los niños? ¿No es loco? ¿No es loco eso? Y que lo hagan voluntariamente. Y se alegren por eso. Eso no es loco. No es loco que en este siglo XXI tengamos a nuestros hijos, como nos están diciendo, en una burbuja. No es loco eso. No es loco que los hombres en este lugar voluntariamente decidan no engañar a sus mujeres. No es loco eso. No es loco. No es loco que en este momento, en el lugar que está puesta esta congregación, en pleno 84, en lugar de estar haciendo billetes yo aquí con esto, esté diciéndoles eso no importa. No es loco. Cuando las del lado están comprando la casa del lado para tenerla ahí por si acaso crecen. Y aquí todos los meses, Señor, manda para la arriendo. No es loco. Y hacerlo ¿por qué? Oye, pero ¿por qué no le bajas? Porque el Señor no deja. Porque estaríamos menguando el evangelio. Todo lo que tú y yo hacemos es de locos. Y nos vemos como Jacob caminando de una manera que trae vergüenza. Pero es la manera de caminar en el Señor. Y si no, pregúntale a tu familia que no conoce a Cristo. Cuando le dices que tus hijos los disciplinas con vara y no los dejas ver todo lo que quieren en televisión. ¿Cómo? Que no los dejas bailar reggaetón. ¿Cómo? Que no los de... ¿Cómo? ¿Están qué? Locos. Mira, papá, te cuento que voy a dejar de trabajar para cuidar a los niños. ¿Cómo? Estás loca, mija. Tanto que pagué para la carrera. ¿No has visto a fulanita? ¿No has visto a sultanito? No. Mira, ya no voy a seguir en el equipo de fútbol porque es que estoy quitando mucho tiempo a mi familia. ¿Cómo? Lo dice Pedro. No es de extrañar que sus antiguos amigos de esa vida se extrañen de que ustedes ya no sean así. Han llegado a veces policías. No, yo no voy a aceptar sobornos, yo no voy a hacer nada. Ya no soy Jacob. Soy Israel. Ya no soy Jacob. Soy Israel. Amén. Iglesia. Versículo 29 y terminamos. Por favor, dime cuál es tu nombre. Le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Es importante aclarar que no está diciendo que Jacob verdaderamente vio a Dios en su esplendor, sino que vio una manifestación, una encarnación de Dios, porque la palabra declara que a Dios nadie lo ha visto. Amén. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come el tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que le ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. El pueblo de Israel entendió claramente el mensaje de parte del Señor. El pueblo de Israel entendió que verdaderamente si iban a ser el pueblo de Dios, tenía que ser un pueblo que caminara de manera diferente, un pueblo que hablara de manera diferente, un pueblo que mirara de manera diferente, un pueblo que adorara de manera diferente, un pueblo de un solo Dios, un pueblo de una sola religión, un pueblo con un solo propósito, llevar gloria y traer gloria al nombre del Dios que los llamó y los escogió por su gracia y misericordia. Nosotros como cristianos hemos sido llamados exactamente a lo mismo. Así como el pueblo de Israel
no come del tendón que está cerca de la cadera, por lo que pasó con Jacob, nosotros, imitando a nuestro Cordero, salimos fuera de las puertas de la ciudad y padecemos vergüenza junto con Cristo, porque Él murió por nosotros y fue avergonzado por nosotros. No es de extrañarse, iglesia, porque es tremendamente absurdo que la iglesia no quiera vivir como Cristo. Jacob fue un solo hombre, un hombre como tú y como yo, pero al ser su cadera tocada y dislocada, todo el pueblo entendió que había un mensaje allí. ¿Cómo es posible que Cristo haya padecido, que Cristo haya sufrido, que Cristo nos haya dicho lo que iba a pasar y nosotros no estemos dispuestos a sufrir por Él? Alguien que me explique esa lógica. Y sin embargo decimos somos cristianos. No está bien. No está bien. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a pedirle al Señor que no nos suelte. Y digámosle, Señor, no me soltaré de ti hasta que me bendigas. Si tú estás luchando en la mañana de hoy y sabes escuchar, yo sé que es conmigo, hermano, ora y dile, Señor, cámbiame. Pero hazlo como Jacob, lucha. La lucha es en oración, la lucha no es trayendo plata aquí. Aquí no necesitamos tu plata. No porque seamos ricos, sino porque Dios es el que mantiene este lugar. Amén. La lucha no es contra tu esposa, la lucha no es contra tu esposo, la lucha no es contra tus hijos, la lucha no es contra tus padres. La lucha es ¿con quién? En el mismo Señor, pero en oración. En oración, iglesia, y todavía muchos no quieren orar. Cada semana diciendo, ay, yo sigo en las mismas. ¿Has orado? Ay, no. Ora, ora, ora. Suplícale a Dios que te salve, suplícale a Dios que te cambie, suplícale a Dios que te transforme, suplícale a Dios que haga la obra en tu familia, suplícale a Dios que cambie a tus seres queridos, suplícale a Dios que obre, porque solo Él puede obrar. Y si en verdad Dios ha obrado, los demás vamos a poder mirar que caminas diferente. Si tú sigues en este lugar diciendo que eres cristiano, pero sigues caminando igual que cuando llegaste por primera vez, o cuando llegaste a Cristo, hermano, tengo que decirte, tú estás engañado. Tú estás engañado. Porque quien llega a Cristo camina diferente. Camina diferente. Caminamos con la cadera dislocada. Caminamos de una manera vergonzosa para el mundo, pero que trae gloria y honra al Señor Jesucristo. Amén. Ahora, siento decir esto. Yo puedo caminar así un rato, pero no voy a poder caminar así toda la vida. Si en verdad Dios no ha dislocado mi cadera, tarde o temprano voy a caminar como caminaba antes. La gente que se para en los semáforos a hacer que tienen alguna limitación física, lo hacen todo el día, pero apenas salen de allí, inmediatamente estiran las piernas porque no pueden sostenerlo. Es una farsa. Si tú sabes que lo que has venido llevando es religión, que los cambios que has tenido son solamente producto de voy a hacerlo para que no me molesten, hermano, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que era un engaño. Era un engaño. Si lo que tú eres aquí no lo eres en tu casa, estás engañado. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Clama a Dios porque te salve. Porque lo que está en juego es tu alma. Aquí no está en juego otra cosa. Lo que está en juego es tu alma. Solo a quien Dios le toca el tendón, camina a la manera de Dios. Porque la salvación es una obra soberana de Dios. Por eso yo no paso gente aquí al frente, ven te toco el tendón. No, yo no te puedo transformar. Yo oro para que Dios te cambie. Pero hermano, si tú mismo no oras para que Dios te transforme, ¿de qué sirve? ¿Tendremos luchas? Sí. ¿Habrá momentos en que estaremos caminando así, desearíamos caminar bien, como caminábamos antes? Sí. Pero no podremos, porque el tendón fue dislocado. Por eso un verdadero cristiano, por eso un verdadero hijo de Dios,
Cuando intenta caminar bien, inmediatamente le duele. Inmediatamente el Espíritu Santo le dice, ¿qué estás haciendo caminando así? Inmediatamente el Espíritu Santo le dice, vuelve a caminar como tienes que caminar. Para algo te disloqué el tendón. Y tienes que volver atrás y decir, perdóname, Señor. Pero eso solo sucede si eres un verdadero cristiano. Si no es tu caso, hermano, Dios en la mañana de hoy te está dando la solución. Aférrate a Él y dile, Señor, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Qué significa no te suelto hasta que me bendigas? Para aquellos que están escuchando y saben que es con ellos. Mi hermano, tú llegas a tu casa después del trabajo, si estás casado, le dices a tu esposa, a tus hijos, los amo, pero tengo un problema muy grande que solucionar. Mi alma está condenada. Me voy a encerrar en ese cuarto y me voy a poner de rodillas a clamar toda la noche. Y si no fuiste salvo, al otro día vas a trabajar y vas a llegar a tu casa nuevamente en la noche y vas a decir, esposa, hijos, los amo, pero tengo un problema muy grande que solucionar. Mi alma no es salva. Y vas a pasar toda la noche de rodillas diciendo, sálvame, sálvame, sálvame. Y si no eres salvo esa noche, al otro día vas a hacer exactamente lo mismo. Y si tú estás escuchando esto y no te importa, estás peor de lo que me imaginaba. Porque si alguien sabe que no es salvo y escucha la manera en que Dios puede salvarlo y no lo hace, es un necio, el más grande necio que yo pueda conocer. Ora y clama al Señor tu Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, que estás en el cielo, te damos gracias. Señor, y venimos a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre, fuente de todo consuelo, nuestro Padre, fuente de toda gracia y paz, nuestro Padre misericordioso. Dios, no es fácil predicar esto, Señor, pero ¿cómo puedo estar callado al saber en mi espíritu que puede haber gente aquí sentada que si muere hoy enfrentará el juicio eterno? Dios, solo tú puedes convencerlos de que la rebeldía que ellos tienen no es contra sus padres, de que la rebeldía que ellos tienen no es contra su esposa, no es contra su esposo, de que la rebeldía que ellos tienen no es contra mí, porque yo soy un simple mortal, Señor. ¿Yo qué puedo hacer? Por eso, Señor, haciendo uso de lo que tú me has entregado, la autoridad que me has entregado como ministro del Evangelio del Señor Jesucristo, hoy me presento delante de ti con una petición. Señor, creo que es una petición conforme a tu voluntad. Salva, Dios, salva. Salva no para que esta congregación sea exaltada, sino salva para que Cristo sea exaltado. Salva, Dios. Salva, Señor, porque ¿de qué sirve venir cada domingo a este lugar a escuchar lo mismo si salen caminando de la misma manera? Salva, Dios, porque ¿de qué sirve que vengan aquí cada domingo, Señor, si cojean aquí, pero en el mundo caminan erguidos y firmes, Señor? ¿De qué sirve que cojeen aquí, Señor, si siguen compitiendo con el mundo, en los estándares del mundo, a la manera del mundo? ¿De qué sirve que cojeen aquí, Señor, si cuando salen a planear su semana solo piensan en metas terrenales? La Escritura dice que aquellos que han nacido de nuevo buscan y piensan en las cosas del cielo, en lo que es eterno. Señor Dios Todopoderoso, el esfuerzo humano no sirve para nada. ¿Cuántas veces hemos visto aquí gente que cojea, Señor,
porque lo hemos golpeado nosotros con nuestras palabras, con una disciplina. Pero rápidamente vuelven a erguirse. Rápidamente vuelven a caminar con orgullo, como caminaban antes. Solo tu dedo tocando sus caderas puede cambiar su manera de caminar. Como lo has hecho conmigo, como lo has hecho con muchos de nosotros, Dios. Que si nos preguntan por qué ya no hacemos lo que hacíamos antes, la respuesta es Cristo. Que si nos preguntan por qué ya no buscamos lo que buscábamos antes, la respuesta es Cristo. Oh Dios, también ten misericordia de aquellos que han venido caminando, Señor, a tu manera, que tú les has dislocado la cadera, pero que han buscado médicos que le arreglen. Han ido a consultar falsos maestros. Han ido a consultar falsos pastores. Han estado escuchando doctrinas de demonios que les han dicho que pueden caminar bien y seguir en tu camino. Que pueden recuperar la dignidad. Que pueden buscar las riquezas de este mundo y sin embargo seguir en tu camino. Padre, ten misericordia de ellos. Porque hay muchos tratando de deshacer la obra que tú hiciste. Porque es una locura sin sentido el pensar que la bendición traiga el dislocamiento de la cadera de un hombre, cuando lo que el mundo está esperando es sanidad. ¿Quién iría a una campaña para que le disloquen la cadera? Oh Dios, que estás en el cielo, pero ese es el milagro más grande. ¿De qué le sirve al paralítico seguir caminando? ¿De qué le sirve al paralítico recuperar la fuerza, Señor, en sus extremidades, en sus músculos, si sale a pecar? Dios santo, tú has escogido salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Yo escucho lo que estoy diciendo y es una locura, Dios. ¿Quién en sus 5 sentidos pediría ser dislocado? ¿Quién en sus 5 sentidos, Señor, pediría tener una vida marcada por la humillación y la vergüenza? ¿Quién en sus 5 sentidos pediría eso, Señor? Pero aquí estamos. Y aquí estoy, Señor, pidiéndote que hagas eso con nosotros. Y viendo eso como una bendición, Señor. Pero necesitamos que eso ocurra antes de que amanezca. Necesitamos que eso ocurra antes de que aparezca la estrella de la mañana, Jesús. Porque aquellos cuya cadera no ha sido dislocada, aquellos cuya cadera, Señor, sigue igual, aquellos que sigan caminando de la misma manera, cuando aparezca Cristo en el horizonte, serán condenados. Señor, por eso es necesario antes de que amanezca, antes del retorno del gran Rey, antes del regreso del Señor Jesucristo, Señor. Porque algunos están esperando el momento límite, Padre, que estás en el cielo. Pero hoy te pedimos ahora, hoy, cuando todavía hay tiempo. Cuando todavía hay tiempo, cuando todavía hay salvación. ¿Por qué esperar a estar en situaciones, Señor, donde tal vez ya no podamos ni siquiera contestar un sí o un no? ¿Por qué esperar situaciones, Señor, donde ni siquiera podamos saber si nuestros seres queridos, Dios Todopoderoso, entienden lo que les decimos? Oh Dios, queremos ver fruto. Queremos ser una iglesia de fruto. Queremos ser una iglesia que salga caminando por las calles de esta ciudad, rengueando, cojeando. Para que el que tenga que preguntar por qué cojeas, podamos decirle, porque Cristo me ha cambiado. Ahora soy Israel. Ahora soy hijo de Dios. Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo toque los corazones y cambie las vidas para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén.